Acuérdense que toda la Biblia narra una sola historia. Entonces, el libro de Apocalipsis es la explicación del final de toda la historia de la Biblia. El Salmo 2 nos echa como un vistazo, como que es una escena que nos presenta cómo va a ser el final de los tiempos. El Salmo capítulo 2. Y en el capítulo 2, verso 1, David empieza esta canción con una pregunta. Mira la pregunta que hace el rey David, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra amotinar significa como unirse para tratar de ponerse en contra de un líder. Como esas marchas que de repente hacen en contra del gobierno, ¿las han visto? Que el gobierno tiene que mandar a los granaderos para que se vayan. Bueno, ahorita ya no hay granaderos, pero en su momento tenían que mandar a los granaderos para calmar esas marchas en contra de las decisiones del gobierno. Bueno, la palabra amotinar es eso, que se junta un montón de gente para ponerse en contra de una decisión que tomó el gobierno. Entonces, lo que está viendo David en esta visión de parte de Dios es que está viendo a un montón de gente, pero mucha gente, que se está uniendo, que se están poniendo de acuerdo para ponerse en contra de Dios. Mira lo que dice, te lo vuelvo a leer, verso 1, 2 y hasta el 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2, alcanza a ver no solamente a gente sino a autoridades, alcanza a ver a reyes. Dice el verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra alguien más. ¿Contra quién más? Contra su ungido. Entonces la escena que está viendo David, que lo está inspirando a escribir este salmo, es un montón de gente que se está uniendo no contra el gobierno de México, no contra el gobierno de Italia, se están uniendo contra Dios mismo, pero contra una persona más, su ungido. ¿El ungido de quién? El ungido de Jehová, el ungido de Dios. La palabra ungido significa escogido, el elegido, el ungido. Al que le dan la autoridad. Cuando los ungían con aceite era eso, de que les daban la autoridad. Entonces la gente está molesta con Dios y con su ungido y se están juntando para no dejarse gobernar ni por Dios ni por su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesús, Jesucristo. La palabra Mesías significa ungido y Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Y de repente en el verso 3 gritan algo estas personas. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué alcanza a ver David? Alcanza a ver a un montón de gente que no quiere nada con Dios y está diciendo, no vamos a dejar que Dios nos gobierne. Lo que Dios nos está poniendo a hacer son ligaduras, son leyes que nos impiden ser libres, pero nosotros no nos vamos a dejar gobernar ni por Dios ni por su ungido. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la primera escena que ve David. Segunda escena que ve David, verso 4 al 6. El que mora en los cielos, ¿quién es el que mora en los cielos? Dios. ¿Qué va a hacer? Se reirá. Se reirá, el Señor se burlará de ellos. Después dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y aquí viene como una decisión que toma Dios, verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces de repente David ve toda esta gente que no quiere nada con Dios. De repente en la misma visión alcanza a ver a Dios en el cielo y Dios no está preocupado para nada. Dios no está preocupado de que la gente no quiera nada con Él. Dios está riéndose de la gente. Se está burlando de su intento de independizarse de Él. Algo parecido a lo que pasó con Babel. Si ustedes han leído Génesis 11, en la torre de Babel es la misma escena esto. Es un montón de gente uniéndose para construir algo, para creerse superiores a Dios. Y en Génesis dice que Dios tiene que descender para ver cómo iban construyendo su torre y simplemente los confunde y se esparcen. Bueno, es la misma escena, pero ahora en los últimos tiempos. Y Dios está riendo de ellos y Dios da una sentencia definitiva en el verso 6. ¿Cuál fue esa sentencia? Yo no voy a cambiar al rey que voy a poner. Si a ustedes no les parece, esa no es mi bronca, pero yo ya puse a un rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7. Verso 7 está bien padre porque verso 7 al 9, David ya no está viendo a la gente. Ya no está viendo al Padre riéndose.
ahora está viendo a un personaje que David todavía no conoce. Nosotros ya conocemos que es Jesús, pero David no sabe quién es Jesús, porque David está en el Antiguo Testamento y Jesús aparece en Mateo y él está escribiendo Salmos. Entonces de repente David ve a un hombre, a un ser humano, como tú, como yo, con carne, con huesos, con emociones, con pensamientos, con cabello, bla, bla, y lo ve diciendo algo muy atrevido. Miren lo que dice el verso 7. Yo publicaré el decreto. Eso lo está diciendo este hombre. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es Jesús diciéndole a David, hey, el Padre me ha dicho que si yo le pido, me va a dar no un trabajo, no un coche, me va a dar las naciones para que yo las gobierne. Y dice, y como posesión tuya, los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Verso 9, fíjate lo que va a hacer Jesús con la tierra. Los quebrantarás con estas naciones con vara de hierro, es decir, las vas a gobernar como vasija de alfarero, los desmenuzarás, tú le vas a dar forma al planeta Tierra. Es como que David está viendo que el Padre le está dando de regalo al Hijo el planeta Tierra. Es como, mi hijo eres tú y te quiero regalar el planeta Tierra, porque yo amo al planeta Tierra. Yo lo formé en Génesis 1 y el hombre no pudo hacer con él lo que yo quería, pero yo he visto en ti, Jesús, en ti, mi hijo, que tú eres capaz de gobernarlo. Y te lo voy a regalar porque tú eres digno de gobernarlo. Verso 10. Y esta es como la conclusión de la canción de David. Después de haber visto esa visión, él está escribiendo el Salmo, les digo, y es como, esto es como si fuera el coro, de la canción, del verso 10 al 12. Miren, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Hey, ustedes que andan queriendo desligarse de Dios y diciendo, ay, no queremos a Dios ni sus ligaduras, hey, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Verso 12, y esto es bien importante, honrad ¿a quién? Al Hijo, a este hombre a quien Dios le dio todo, hónrenlo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y David termina este salmo diciendo, bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? En Jesús, en el Hijo. ¿Por qué son bienaventurados los que confían en el Hijo? Porque el Hijo va a terminar triunfando. A pesar de la rebelión de Babel, de Babilonia y de lo que vemos alrededor. Un sistema totalmente anticristiano. Ahora, ¿por qué les quise explicar Salmo 2? Porque Apocalipsis es la explicación amplia del Salmo 2. Es decir, Apocalipsis, ¿se acuerdan de capítulo 1, verso 1? ¿Cómo empieza Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda cómo empieza así las primeritas palabras de Apocalipsis? ¿Se acuerdan que qué dijimos que qué era Apocalipsis? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Y ese podría ser otro título de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Es decir, te voy a presentar cómo es Jesucristo. Y uno esperaría encontrar en Apocalipsis entonces, pues, ver cómo es Jesús, cómo es su personalidad, cómo son sus atributos. Pero de repente empiezas a leer Apocalipsis y empiezas a ver puro desastre. ¿Lo han leído? Que se destruyó no sé qué y que explotó no sé qué cosa y que descendieron demonios. Entonces, ¿esa es la revelación de Jesucristo? O sea, ¿cómo conozco a Jesucristo viendo desastres? Es que la idea no es que Apocalipsis te va a decir Jesús tiene barba, esa no es la idea. La idea no es presentarte a Jesucristo de una forma así como literal. La idea es que la revelación de Jesucristo se refiere a lo que Dios piensa acerca de Jesucristo, es decir, cómo Dios le va a entregar el planeta Tierra a Jesucristo y qué va a pasar previo a que Jesús reciba ese regalo del planeta Tierra. Entonces, cuando hablamos de que el mundo se va a acabar, eso no va a suceder, hermanos. No es que el mundo se va a acabar, es que una era se va a terminar y va a comenzar otra nueva era. Entonces, Apocalipsis nos presenta cómo va a terminar esta era y cómo va a empezar la era donde Jesucristo va a gobernar. Por eso Apocalipsis empieza así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, lo que piensa Dios acerca del Hijo, cómo le va a entregar el planeta Tierra en sus manos en algún día. Entonces, antes de querer estudiar Apocalipsis, hermanos, así súper métanse en la cabeza que vamos a conocer mucho a Jesús.
Es raro, estaba meditando esta semana esto, pero es bien raro, hermanos, que a veces pensamos en Dios como en un concepto y no como una persona. Es decir, a veces como tratamos a Dios como alguien que no tiene emociones, que no tiene sentimientos, que no conversa con nosotros, como que yo me sentiría, hermanos, yo me sentiría mal e incluso hasta me enojaría si alguien no toma en cuenta mis emociones cuando trata conmigo. Si me trata como una estatua o algo así y nada más como que se me acerca para sacar algo de mí o para estudiarme o para conocerme desde afuera, pero sin tomar en cuenta mis emociones, eso me molestaría a mí, creo que le molestaría a todos, que no tomaran en cuenta nuestras emociones, que no, a veces reclamamos eso, ay, estoy enojado y tú todavía haces esto, ay, estoy deprisa y tú haces esto. Y a veces tratamos a Dios como si fuera un monumento que hay que estudiar, ¿no? Aquí está el monumento y hay que estudiar. Jesús es así, Jesús es bueno, Jesús es compasivo, Jesús es lleno de misericordia, pero Jesús no es un monumento al cual estudiar, hermanos. Jesús es una persona con la que se supone hoy en la mañana hablaste con Él. Se supone que a lo mejor ahorita mientras venías a la iglesia estabas conversando con Él. Es una persona que tiene sentimientos y tiene emociones. Es una persona que, así como nosotros, tiene humildad. Bueno, nosotros no tenemos humildad, pero digo, así como nosotros tiene la capacidad de expresar esa humildad. ¿Quién no le lavó los pies a sus discípulos? Jesús es así. Jesús puede expresarte lo que Él siente por ti porque es una persona. Y a veces hablamos de Dios como si fuera un concepto nada más. Así que Dios me ayude, y como si fuera un concepto etéreo. Y a muy pocos cristianos yo los escucho hablar de Jesús como una persona. Como, ay, Jesús, he aprendido esto de Jesús. Apenas le estaba diciendo esta semana a una amiga, le estaba diciendo, me dice, esta semana Jesús me regañó. Y le digo, estaba orando Apocalipsis 1:1 y si ustedes se acuerdan de Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel para manifestar a su siervo Juan. Y yo entendía, estaba platicando con Dios y entendía que Él no me va a revelar a Jesucristo si yo no tengo una actitud de siervo, porque Él solamente le revela a Jesucristo a las personas que tienen el deseo de servirle. Y como que Jesús me decía, yo no voy a ir más adentro contigo en mi comunión contigo si tú no estás dispuesto a ceder a nuestra amistad, a obedecerme, a confiar en mí. Y me ponía a pensar en eso, hermanos. O sea, cuando tú estás conociendo a alguien, de repente como que le haces preguntas para conocerlo más, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Juan. Ok, y le empiezas a lanzar preguntas. Y si esa persona nomás te contesta con respuestas cortas como sí, no, no sé, no, te das cuenta que esa persona no te has ganado la confianza de esa persona para ir más adentro en su amistad. Te está dando muchos cortones muy pronto y la confianza no te la está dando para ir más profundo en su amistad. Es algo parecido con Jesús, hermanos. No vamos a conocer a Jesús si en las cosas que Él nos ha pedido no confiamos en Él. Si Él nos ha pedido hacer ciertas cosas, hey, ve a pedir perdón a pesar de que tú no tengas la culpa, hey, ve a cortar esta relación, hey, ve a hacer esto, no estamos confiando en Él. Él nos está pidiendo algo por nuestro bien y nosotros estamos diciendo, no creo que sea para mi bien, al contrario, como que es desventaja para mí hacer eso, me voy a tener que humillar. Y Jesús dice, si tú no confías en mí, tú no puedes ir más profundo en mi amistad conmigo. Porque es como una persona que te dice nada más sí, no, sí, no, sí. No te está dando la confianza para ir profundo en una amistad. Entonces yo les voy a pedir, porque eso Dios me lo pidió, obedezcan a Dios en lo pequeñito que están entendiendo que Él les está pidiendo. No esperen a que Dios les diga, vete de misionero a África o algo así. Solamente si has entendido, perdona a X persona, háganlo, hermanos. Si te está pidiendo, hey, ya tiene rato que no has diezmado, empieza a diezmar, hágalo. Yo no sé qué mandamiento específico el Espíritu Santo les está hablando a ustedes, pero eso sí les voy a decir algo. Si ustedes no tienen una actitud de confianza con Jesús, no van a poder conocer más a Jesús. No porque Él no quiera, sino porque no le estamos dando la confianza de ir profundo en una amistad. Y van a entender cosas de Apocalipsis, pero ese no es el chiste. Van a empezar a entender un monumento ahí, ¿no? Jesús es así, Jesús es asá, pero de eso no se trata Apocalipsis. Se trata de la revelación de un hombre, de un ser humano que podemos conocer. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, ahora sí, hermanos.
Apocalipsis capítulo 1, vamos a hacer una oración y continuamos. Nos quedamos en el verso 8, entonces vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por tu Espíritu que yo sé que quiere hablar a tu iglesia, yo sé que quieres tener una comunión íntima con nosotros. Yo te pido y te ruego que impidas que este estudio se vuelva teórico, mecánico. Señor, vuélvelo vivo. Si esta es la revelación de Jesucristo, entonces queremos conocer a tu Hijo. Te pido que abras el entendimiento de estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces Apocalipsis capítulo 1. ¿Quiénes de aquí estuvieron por aquí hace 8 días? Pueden alzar su mano. Ok, uno que otro no estuvo por aquí. Voy a hacer un resumen súper rápido. El día de hoy solamente vamos a llegar hasta el 2:17, entonces tampoco hay problema con el tiempo. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 3 empieza como con una introducción. Como que del 1 al 3 nos va a decir qué es Apocalipsis, qué nos quiere escribir Juan en Apocalipsis. Y por eso empieza en el verso 1 la revelación de Jesucristo. De eso se trata Apocalipsis, de cómo Jesucristo va a obtener el planeta Tierra que el Padre le prometió. Y en el verso 2 encontramos quién es el que escribe el libro de Apocalipsis. ¿Alguien sabe quién es el que escribe el libro de Apocalipsis? Juan, el apóstol Juan, que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra fue su mejor amigo. Y Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis. Es como que Dios dice, yo quiero decirles quién es Jesús, pero le voy a encargar a Juan que les diga quién es. Y por eso es que Juan se pone a escribir y es por eso que nos llega a nosotros el escrito, porque Juan empezó a sacar escribir muchas copias y de ahí se empezaron a reproducir. Como que Dios le está confiando a Juan la revelación de su Hijo. ¿Por qué? Porque Juan había sido un testigo fiel. Miren lo que dice el verso 2. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan no solamente se conformaba con estudiar, sino que daba testimonio y daba testimonio verdadero. No era una persona que se llenaba la cabeza de conocimiento, sino que, Dios me ha mostrado esto, lo voy a platicar con mis compañeros de trabajo, con mis familiares. Tienen que saber que Jesús va a gobernar esta tierra. Y Dios siempre le encarga esas tareas a las personas que comunican el Evangelio. Dios les da dones de evangelismo a las personas que tienen ese deseo de compartir. Pero si no compartimos, hermanos, pues no vamos a tener más revelación. No estamos como sacando para que Dios deposite más. Y necesitamos empezar a compartir lo que aprendemos para que Dios empiece a seguir llenando nuestras vasijas. Y verso 3, me gusta el verso 3. De hecho, me gustaría que se lo aprendieran de memoria, porque es una bienaventuranza bien padre. Esta bienaventuranza hace especial el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bendición es única en toda la Biblia. El único libro que la tiene es el libro de Apocalipsis. Dios tiene algo especial con este libro y te garantiza que si tú lo estudias y que tú sabes qué significa cada cosa, vas a disfrutar cosas que no tendrás, que es una ventaja que tendrás a aquellos que no han estudiado este libro. Tiene algo especial esto. Y bueno, a partir del verso 4, Juan ahora sí va a empezar a escribir cómo es que recibió el libro cómo es que recibió la revelación del Apocalipsis. Pero antes del 4 al 8 va a hacer un saludo, como las cartas que escribía Pablo. No sé si se acuerdan que Pablo casi siempre empezaba con las cartas con saludos, ¿no? Generalmente nosotros ya no escribimos cartas, ¿verdad? Ya usamos más la tecnología, pero generalmente nosotros escribimos hasta el final quién escribe y los últimos saludos, ¿no? Te mando saludos, ahí me saludas a mi tía, bla, 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 bla. O ahí buenos días, o bla, bla. Pero en el tiempo de Juan se escribían al revés, es decir, la carta empezaba como si ya te estuvieras despidiendo, como con saludos, y después ya escribías lo que querías escribir. En este caso hace lo mismo Juan, escribe con saludos primero, no es para despedirse, es para iniciar su carta, y escribe saludos a la iglesia, a las 7 iglesias en Asia, que ahorita vamos a explicar qué es eso, pero manda saludos de 3 personas. ¿Se dieron cuenta hace 8 días de eso?
De 3 personas manda saludos. Miren lo que dice, leo súper rápido. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Primera persona, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es esa persona? El Padre, el Padre. El Padre es el que es, el que era y que ha de venir. Y después, segunda persona, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A quién nos referimos aquí? Al Espíritu Santo. Y por último, verso 5, de Jesucristo. Él es el Hijo, el que va a recibir el gobierno del planeta Tierra. Y del 5 al 7 empieza a expandir un poquito más quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se trata de Jesucristo. Dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hace una nota en el verso 7. He aquí viene Jesucristo con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en el verso 8, si tú tienes una Biblia con letras rojas, yo tengo una Biblia con letras rojas, me aparecen letras rojas. ¿Por qué? Porque el que habla aquí es Jesucristo en el verso 8 y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es como que Jesús lo está afirmando, es como que sí voy a volver. Y tan voy a volver como que yo soy el alfa y el omega, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, y aquí empezamos ya el estudio porque aquí es donde nos quedamos. Hace 8 días no les expliqué qué es el alfa y el omega. Solamente les dije que Jesucristo había tomado un título del Padre y se lo había apropiado a Él, que es el de que es, el que era y que ha de venir. Pero, ¿qué es el alfa y la omega? En el alfabeto griego, el alfa es la primera letra del alfabeto y la omega es la última letra del alfabeto. Básicamente lo que está queriendo decir Jesús es, yo soy el comienzo y yo soy el final. De hecho es lo que sigue diciendo, principio y fin. Como que no hay nada que se salga de mi conocimiento, yo conozco todo, no hay nada fuera de mí, yo no estoy sujeto al tiempo. El ser humano está sujeto al tiempo y tiene que esperar a que sea mañana, o ya no puedes hacer lo que no hiciste ayer, o bla, bla, pero Jesús no está sujeto al tiempo. Cuando hablamos de que Jesús es eterno, no nos referimos a que nunca se va a morir o algo así, nos referimos a que Él no está sujeto al tiempo, Él no lo gobierna el tiempo, no está sometido a ese sistema. Y a eso se refiere el alfa y el omega. Ahora, a partir del verso 9, empezamos como, ahora sí, ya después de estos saludos, ¿sí le van agarrando el hilo al Apocalipsis? Verso 1 al 3, como de qué se trata Apocalipsis. 4 al 8, los saludos de Juan a las iglesias. Y a partir del verso 9 hasta el 20, Juan va a explicarnos cómo se le apareció Jesús para darle la revelación del Apocalipsis. No es que está todo el Apocalipsis aquí, sino cómo fue su encuentro con Jesús, porque Jesús mismo se le aparece a Juan y le da una instrucción y le dice, escribe esto, esto y esto y esto. Y Juan va a platicar su testimonio del 9 al 20, cómo se le apareció su mejor amigo de repente y tan diferente y la reacción de Juan es tan distinta. Se van a dar cuenta cuando en los evangelios Juan estaba cerca de Jesús, se recostaba en su pecho. Pero ahorita en Apocalipsis lo ve y se desmaya, cae como muerto. Hay algo diferente en Jesús ahora. Ya no es esa persona débil que le decían, jaja, tu mamá se acostó con el vecino y saliste tú. Ya no es como esa persona débil. Es un superhombre ahora. Miren, dice el verso 9. Yo, Juan, aquí viene su testimonio. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y así empieza su testimonio. Juan nos empieza a decir dónde estaba y cómo fue que Jesús se encontró con él. Pero me gusta cómo se describe Juan a sí mismo. ¿Se dieron cuenta cómo se describe? Yo, Juan, ¿vuestro qué? Vuestro hermano. Me gusta la humildad que Juan le ha aprendido a Jesús. Porque, pues yo creo que si a mí me dieran la revelación del Apocalipsis, hermanos, hay testimonios en el internet de gente que según ha ido al cielo y de repente empiezan a enseñar esas cosas con tanta soberbia, como de yo fui al cielo y yo casi soy el ungido porque yo fui el único que he ido al cielo y he regresado.
Juan ni se está presentando como el superapóstol, ni como el superamigo de Jesús, ni como el que recibió la revelación del Apocalipsis. Se está presentando como vuestro hermano, como uno más de la iglesia de Jesucristo. Yo soy simplemente su hermano. De hecho, después dice copartícipe. Es decir, yo me identifico con ustedes en 3 cosas: en la tribulación, ¿en qué más? En el reino, ¿y en qué más? En la paciencia de Jesucristo. Juan encontraba 3 parecidos con sus hermanos. Él decía, yo soy como ustedes, número 1, en que también tengo broncas, en que estoy padeciendo tribulación. ¿Y cómo no estaba padeciendo tribulación? ¿Se acuerdan dónde estaba aquí Juan? Lo acabamos de leer. En Patmos, en una isla rocosa, donde lo ponían a trabajar a fuerza y donde él tenía que conseguir comida como él quisiera. Y ya era un anciano, era una tortura para él. Y Juan está diciendo, yo me parezco a ustedes, hermanos, en que estoy sufriendo igual que ustedes. Él no decía, ay, yo como sufro, ustedes no saben nada de sufrimiento. No, él decía, si tú estás sufriendo porque se te murió tu perrito, yo también estoy sufriendo contigo. O sea, no menospreciaba el sufrimiento de los hermanos. Y qué común es eso, ¿no, hermanos? A veces, como que a veces menospreciamos el sufrimiento de los demás. Como que, uy, si tú estuvieras en mi lugar, lo tuyo no es nada. Hermanos, eso no es empatía con el dolor de la gente. Juan sabía que su dolor era fuerte. De hecho, a Juan ya lo habían intentado matar una vez hervido en una olla. Entonces Juan no nada más está ahí en la isla, está quemado en la isla. Y ve el sufrimiento de sus hermanos y les dice, yo también estoy sufriendo con ustedes. Les estoy hablando de tú a tú. Les estoy hablando de algo que estoy padeciendo y que ustedes también. Yo soy copartícipe en la tribulación, pero también soy copartícipe en el reino. Tengo una promesa de que algún día esto no va a ser así. Voy a tener cielos nuevos, tierra nueva, un cuerpo nuevo, que ya no va a poder que lo van a intentar quemar o algo así. También tenemos eso. Pero también les dice en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras llegue el reino, mientras llegue ese día en que ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, vamos a seguir esperando. Y es Juan diciéndole a sus hermanos, les voy a decir que Jesús viene, pero de aquí a que llega van a tener que tener paciencia. Y van a enfrentar problemas, y van a enfrentar situaciones difíciles, y tal vez van a llorar en las noches, y tal vez a veces van a querer tirar la toalla. Pero yo también estoy en eso, hermanos. Yo también estoy en esto, pero vamos a esperar. Jesús viene. Y es algo que nosotros podemos identificarnos todos, ¿no? Por eso las predicaciones que hablan de problemas siempre pegan. Pues porque todos tenemos problemas. Y la respuesta no es, todo va a estar bien aquí abajo. No, la respuesta es, vamos a esperar a que Jesús venga. Porque a lo mejor se resuelve tu problema ahorita. Pero no soy profeta ni nada, pero después van a venir problemas de otro tipo. Y todo se va a resolver hasta que Jesucristo venga. Y eso, ¿saben a qué nos obliga, hermanos? A que nuestra oración cambie. Y ya no sea, Señor, resuélveme mis problemas aquí abajo, sino, Señor, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, porque nada va a estar bien hasta que tú vengas. ¿Vamos bien? Entonces, Juan se identifica así, dice, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba en Patmos? Exacto. Por ser un buen testigo, porque se la pasaba hablando de la palabra, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por eso lo habían llamado a Patmos. Y eso no impedía que Juan siguiera predicando la palabra. A él no le cerraban la boca amenazándolo. Era un buen testigo. Dice el verso 10, ¿qué estaba haciendo? Estaba en Patmos, pero en el verso 10 nos dice qué estaba haciendo cuando se le apareció a Jesús. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, seguramente Juan estaba orando y de repente en una de esas que te encuentra el Espíritu orando, de repente escucha algo detrás de él Juan, pero una voz no normal, no una voz quedita, sino una voz imponente. Y Juan pues se saca de onda porque pues, se supone que él está solo en la isla, porque está exiliado. Y mira lo que le decía esta voz, verso 11, que decía, hey Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es la misma presentación del verso 8, pero ahora le da una instrucción. Escribe en un libro, ¿qué? Lo que ves. Y lo vas a enviar a las 7 iglesias que están en Asia. Y nos dice cuáles son esas 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, ¿qué es lo que tenía que escribir Juan, según el verso 11?
lo que veía. Jesús no le dice, hey, escribe, te voy a dictar, a ver, escribe. No, Jesús le dice, escribe lo que alcanzas a ver. Y ahorita te vas a dar cuenta que la siguiente escena es que Juan voltea y ve a Jesús. Y de hecho lo escribe. Eso que alcanza a ver en Jesús, la iglesia se tiene que enterar. ¿Se tiene que enterar de qué? De quién es Jesús. Es como Jesús le dijera a Juan, voltéame a ver, toma notas, ¿ya me viste bien? Envíaselo a tus hermanos, necesitan saber quién soy yo. La solución al problema de tus hermanos no es una solución estratégica. Paso 1, deja de estar deprimido, ¿no? Paso número 2, mentalízate en que todo va a estar bien. Paso número 3, actívate, porque si no te activas, tu mente no está pensando. Eso no hace Jesús. Jesús lo que hace es, ahorita que están en tribulación, Juan, voltéame a ver. Escribe lo que alcanzas a ver y dile a tus hermanos lo que viste de mí. Eso les va a dar fortaleza en medio de los problemas. Hermanos, eso es lo que necesitamos en medio de los problemas. No necesitamos activarnos y no sé qué tanto. Necesitamos la revelación de Jesucristo. Necesitamos recordar quién es aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso nos va a dar mucha perspectiva cuando estemos en problemas. No paso 1, paso 2. Ahí andamos en YouTube buscando cómo salir de la depresión o algo así. No, eso no se tiene que hacer. Lo que tienes que ir es a la palabra, a escuchar quién es Jesús, y eso te va a dar para arriba. ¿Sabes por qué? Porque Juan no va a escribir sus broncas. Juan va a escribir lo que vio de Jesús. Es decir, lo que le impactó a Juan no fue cuánto estaba sufriendo. No hizo un escrito de, yo estoy aquí en Patmos. Nada más dijo, estoy en Patmos y ya, ni siquiera dijo, me lo estoy pasando mal. Lo que contiene más el capítulo 1 es características de Jesús, porque eso fue lo que impactó a Juan en medio de su tribulación. Y mira lo que dice el verso 12, lo que alcanzó a ver Juan, el retrato que alcanza a ver de Jesús. Y aquí vamos a aprender mucho acerca de Jesús, hermanos, pero mucho. Verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué vio primero? 7 candeleros de oro. Entonces, es interesante porque lo primero que cuando voltea Juan, no dice, y vi a Jesús. No, hay algo que dice, pero ¿qué haces ahí? O sea, sí vio a Jesús, pero lo vio en medio de 7 candeleros. De hecho dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, sí ve a Jesús, Juan, pero le llama la atención que esté en medio de 7 candeleros. ¿Saben qué es un candelero? Si han leído el Antiguo Testamento, por eso les decía que Apocalipsis se entiende a la luz del Antiguo Testamento. Un candelero era como una tipo lámpara de aquellos tiempos que tenía 7 brazos, ¿no? Como una tipo vela, pero con 7 brazos. Y el material podía ser de distintos materiales, pero esta vez Juan ve uno de material que está hecho de oro. Entonces es como una vela con 7 brazos. Es una vela y de la vela salen 7 brazos. Bueno, 6 y el de en medio pues, son 7. Entonces cada brazo se encendía y alumbraba. Algo que le llama la atención a Juan es eso, porque lo primero que dice no es vi a Jesús, sino dice vi a 7 candeleros. ¿Qué quiere decir los candeleros? No tenemos que nosotros tratar de decir qué es. Jesús mismo lo dice. Miren, vamos a saltarnos tantito al verso 20 y ahorita nos regresamos al 12 para de una vez saber qué significan los candeleros. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahí te va. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. Entonces, ¿qué son los candeleros? Las 7 iglesias. Ahora, no se refiere solamente a 7 iglesias específicas, sino a la plenitud de la iglesia. Acuérdense que 7 en la Biblia siempre significa plenitud. Es como que Juan se sorprende de que el hábitat de Jesús es la iglesia. Es decir, Jesús se le vuelve a aparecer una vez más a Juan y ya no lo ve, ahí como les decía, como un hombre así débil, sino lo ve entre 7 candeleros que es en su iglesia. Y aprendemos ahí algo, hermanos. No vamos a encontrar a Jesús fuera de la iglesia. De repente alguien me decía esta semana, no, yo voy a dejar de ir a la iglesia un rato porque necesito tener comunión con Dios. Y le digo, ¿y cómo rayos vas a encontrar a Jesús? A Jesús no lo vas a encontrar fuera de la iglesia. ¿Cómo no? En mi comunión íntima. Le digo, Jesús está en los 7 candeleros. Por más torpe, por más
fea que veas la situación en la iglesia, que hay problemas, que hay pura hipocresía, que hay muchos chismes y que todo eso, hermanos, Jesús está en medio de los 7 candeleros. Y si ustedes, ahorita vamos a estudiar a las iglesias y no crean que eran las iglesias perfectas, eran iglesias que yo creo que ni siquiera pecados como los que hay en esas iglesias hay aquí, hermanos. Y Jesús estaba en medio de esas iglesias. Es decir, Jesús se aferró a que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí va a estar Él. Y a pesar de que vayan a tener broncas, y a pesar de que haya chismes, y de, ay, ¿cómo Jesús va a estar ahí si son unos chismosos ahí en Fuente de Vida? No, Jesús está en medio de los 7 candeleros, y lo vamos a ver con cada iglesia, hermanos. Cada iglesia, como les decía, no crean que son super iglesias, son iglesias que tenían debilidades, que tenían pecados con los que batallaban, y a Juan le llama la atención que Jesús, ese sea su hábitat. A Jesús nunca lo van a encontrar fuera de la iglesia. Por eso este concepto, hermanos, de no, yo solito en mi casa, me pongo una predicación en YouTube y ahí aprendo. Hermanos, eso no es bíblico. No hay que dejar de congregarnos. De hecho, en Hebreos dice eso. No van a encontrar a Jesús fuera de la iglesia. Yo sé que es más cómodo porque no tienes que lidiar con chismes, no tienes que lidiar con confrontaciones. Es mucho más cómodo tú solito y Dios. Pero hermanos, eso es una fantasía. Creer que estás teniendo comunión con Dios sin tener comunión con sus hermanos es una fantasía. Y Juan lo ve en medio de los 7 candeleros. Ahora, aprendemos 3 cosas de la iglesia con esta figura, pues si quieren anotarlas. Número 1, el hecho de que hable de oro es que la iglesia es valiosa para Jesús. La iglesia, número 1, la iglesia es valiosa para Jesús. Porque los candelebros, ¿de qué material son? De oro. Cada vez que vean en Apocalipsis oro, tiene que ver con algo valioso para Dios. De repente dice que Él guarda nuestras oraciones en copas de oro, que es como son incienso en copas de oro. Eso quiere decir que para nosotros el oro es valioso, ¿verdad, hermanos? Y lo guardamos. Bueno, Dios usa el oro para guardar nuestras oraciones. A ese grado de valor, es de mucho más valor que el oro, nuestras oraciones para Él. Lo vamos a ver en Apocalipsis 5 y 6. Entonces el hecho de que los candeleros sean de oro quiere decir que la iglesia es valiosa para Jesús. Yo me gustaría que empezáramos a ver a la iglesia como valiosa para Jesús. La iglesia no nos referimos a este edificio. Sí, es valioso porque hay pantallas. No nos referimos a eso, sino a las personas, hermanos. Las personas con las que convivimos, con las que tenemos roces, con las que tenemos choques y vamos a tener que confrontar y todo eso. Es gente valiosa para Jesús, a gente le importa, para Él son estimables como el oro. Segunda cosa que aprendemos de la iglesia con esta imagen es que la iglesia es la luz del mundo. Entonces, primera cosa que aprendemos es que la iglesia es valiosa para Jesús. Segunda cosa que aprendemos es que la iglesia es la luz del mundo. Porque ¿para qué servía un candelero? Pues para alumbrar, era la manera en la que le alumbraban en aquel tiempo, no había focos, no había electricidad. Un candelero se usaba para alumbrar. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús al comparar a la iglesia con un candelero. Es como, a ustedes les encargo que el mundo no esté en tinieblas. Y a veces es chistoso escuchar como a cristianos que se quejan de las tinieblas que hay en el mundo. Es que hay mucho homosexualismo y hay mucho no sé qué tanto. Hermanos, pues el mundo es oscuridad. O sea, es como si dijéramos, qué negras, qué oscuras están las tinieblas. Pues así son las tinieblas. Más bien deberíamos de preguntarnos por qué nosotros que somos la luz no estamos metidos ahí donde nos estamos quejando que está mala cosa. A Dios le encarga a la iglesia hacer luz, no le encarga al mundo ni al gobierno, se lo encarga a la iglesia. Entonces, segunda cosa que aprendemos es que la iglesia es la luz del mundo. Y la tercera, ya te lo expliqué, Jesús está en medio de su iglesia. Entonces, 3 cosas de la iglesia aprendemos a partir de esta figura. Dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahora sí nos va a empezar a describir cosas acerca de Jesús. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si tú has leído Levítico, básicamente esta es la vestimenta de un sacerdote. Es la vestimenta de un sacerdote. Lógicamente el cinto no era de oro, pero bueno, Jesús es Jesús y tiene un cinto de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Está hablando de su sabiduría.
porque se está comparando con un anciano. Y con anciano no habla de vejez, de que ya está cayéndose, no, está hablando de sabiduría, de experiencia. Todo el conocimiento y toda la sabiduría está en Jesús. Y después dice, sus ojos como llama de fuego. ¿De qué habla eso? De que Él conoce todo lo que hay debajo de lo evidente. En aquel tiempo el fuego se usaba para poder quitar la escoria, para poder quitar, por ejemplo, en una figura de oro, si se manchaba, el fuego purificaba el oro. El hecho de que sus ojos sean como fuego habla de que va a quemar lo de encimita y va a dejar expuesto lo de adentro. Es que como que Jesús con sus ojos está viendo lo que hay dentro de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Delante de los hombres, hermanos, podemos aparentar, ¿no? Y de hecho yo puedo estar aquí y aparentar que soy un super cristiano porque estoy explicando Apocalipsis y bla, bla. Pero solamente Jesús me ve con ojos como con llama de fuego. Él sabe lo que... ustedes nada más ven lo de afuera y por fuera yo parezco angelito. Pero Jesús me ve ustedes me ven con sus pupilas, pero Jesús me ve con fuego y está viendo lo que está hasta adentro. ¿Y por qué estoy enseñando Apocalipsis? Y si lo estoy haciendo con una buena motivación o no. Él ve eso. Y después dice en el verso 15, y sus pies semejantes ¿al qué? Al bronce bruñido. El bronce siempre significa juicio en la Biblia. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, el hecho de que sus pies sean de bronce habla de juicio, de que Él va a juzgar no solamente este mundo, sino que ahorita que leamos el mensaje a las iglesias, hermanos, se van a dar cuenta que Jesús también va a juzgar a su iglesia. Pedro dice eso. Si el mundo va a ser juzgado, es necesario que el juicio comience por su casa. Es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Verso 16, hay algo interesante, hay algo que le llamó la atención a Juan. Tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, ¿qué tenía Jesús en su mano derecha? 7 estrellas. Entonces, ¿se están imaginando la escena? Está en medio de 7 ¿qué? Candeleros, está ahí vestido como sacerdote, sus cabellos blancos de sabiduría, sus ojos de fuego que puede ver todo, sus pies como de bronce que va a juzgar. Y de repente algo le llama la atención a Juan, porque Jesús se le presenta con algo en sus manos, como que está sosteniendo algo en sus manos. Y la diestra en la Biblia siempre habla como de importancia. La diestra es como, con tu diestra me vas a salvar y bla, bla. Entonces, en la derecha tiene algo muy importante que son 7 estrellas. ¿Alguien se acuerda del verso 20 qué leímos que significan las 7 estrellas? Vamos a volver al verso 20. Dice el verso 20, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Y yo sé que parece que significa que son seres angelicales, ¿verdad? Pues ángeles, pues entonces cada iglesia tiene un ángel. A lo mejor a este le tocó el ángel Gabriel, al otro el ángel Rafael, o bueno, Rafael no existe, ¿verdad? Eso es de los católicos. Pero como que cada iglesia tiene un ángel, pero no. Nos vamos a dar cuenta, y de una vez se los voy a decir, aunque ahorita confíen en mí, después se van a dar cuenta que sí es cierto, que cada ángel no se refiere a un ser angelical que tiene cada iglesia, sino se refiere al líder de la iglesia. Porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, cuando Jesús le vaya a escribir a sus iglesias, les va a decir, escríbele al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y es como que le está diciendo, Juan, escríbele al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, que está encargado de esa misión, que yo le mando a decir esto. ¿Por qué creemos que significa eso? Bueno, porque número 1, un guía espiritual es un mensajero, pero número 2, y este es un argumento muy fuerte, de repente Jesús le va a mandar instrucciones a un ángel de la iglesia y le va a decir, arrepiéntete. Dile al ángel de la iglesia que se tiene que arrepentir. Ahora, un ser angelical no se puede arrepentir. No ha pecado nunca contra Dios. No se puede arrepentir. Entonces, lo que está refiriéndose la Biblia con ángel, el ángel de la iglesia, se está refiriendo al guía espiritual que Dios puso en esa iglesia, al pastor, pues, al líder. Entonces, básicamente lo que tiene Jesús en su mano derecha es a los líderes espirituales de su iglesia. Esto me encantó, hermanos, porque hay una cierta empatía entre Jesús y los líderes de la iglesia.
Jesús los tiene en su diestra. Es como de, hey, a ti te tengo tanta confianza que te encargué a mis ovejas. Tú las tienes que cuidar. Yo las podría cuidar, pero te las voy a encargar a ti. Y voy a tener mucha intimidad contigo. Y tú dices, qué privilegio, a mí me gustaría ser líder de la iglesia para estar en las manos de Jesús y no nada más que Él esté alrededor de mí. Hermanos, ser líder y ser pastor no es nada fácil. Yo vivo con uno en casa y no es nada fácil. Apenas hace 4 meses me encargaron del liderazgo de jóvenes y ya no aguanto. Estoy que me explota la cabeza. El liderazgo no es fácil, hermanos. Eso. No sé, no les puedo decir más cosas. Lo único que les digo es, porque tampoco me quiero presentar aquí como la víctima o algo así. Solamente les quiero decir eso. El liderazgo no es fácil. ¿Tienes privilegios? A lo mejor sí, pero tienes muchas responsabilidades. Todo cae sobre ti. Dios te va a pedir cuentas a ti. Básicamente el líder es el que tiene que hacer la tarea sucia cuando nadie la quiere hacer. Entonces, por eso es que Jesús los tiene aquí, porque sabe que necesitan más cercanía con Él. Son las personas que necesitan estar más cerca de Jesús. Dice el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, habla del poder de cortar de su palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y este es lo que alcanza a ver Juan cuando voltea a ver la voz que era como de trompeta. Y miren, eso lo leímos en 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Pero Juan, yo creo que en un segundo ve eso y miren lo que le pasó, verso 17. Cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Cuando Juan vio a Jesús, no dijo, ay, qué bonito es Jesús. Tiene la barba así, los ojos azules. Cayó como muerto porque la potencia de la majestad de Jesús no la pudo soportar. Y Él puso su diestra sobre mí, es decir, su mano derecha, diciéndome, no temas, Juan, no te espantes, soy tu amigo. Yo soy el primero y el último. Y va a dar una serie de descripciones de quién es el verso 18. Y el que vivo y estuve muerto. Es decir, soy un ser humano, pero ahora estoy vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, no me voy a volver a morir, Juan. Amén. Y algo interesante. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. ¿Qué significa que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades? El Hades, según la creencia judía, en este caso la griega, porque para los judíos era el Seol y para los griegos era el Hades, según ellos, el Hades era el lugar donde residían las almas de los muertos. Cuando una persona moría, ¿a dónde se iba? ¿Al cielo o al infierno? No, se va al Hades, al lugar de los muertos. De hecho eso significa Hades, lugar de los muertos. Allí era el lugar donde, según la creencia judía y griega, iban las almas. Entonces, como que ahí están encerradas las almas de todos los que han muerto. Y Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Que Él puede acabar con la vida de alguien? Pues sí, pero eso lo puede hacer cualquiera. Alguien, no sé, dice, yo puedo acabar con tu vida y pum. Pero Jesús no solamente se está refiriendo a que Él puede acabar con la vida de alguien, sino que Él le puede dar vida a alguien después de que murió. Y Él es el único que puede hacer eso. Porque Él tiene la llave que abre el Hades, el lugar donde están prisioneros las almas muertas. Jesús dice, yo te puedo sacar de ahí. Yo soy el único que tiene las llaves de ahí. Nadie sale de ahí si yo no abro. Yo tengo la capacidad de resucitar a las personas, no de matarlas, sino de resucitarlas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Verso 19, y le da una instrucción después de que le dijo escribe un libro y bla, bla, le dice escribe, y aquí es el famoso bosquejo que vimos hace 8 días, y aquí le va a dar el mapa de cómo va a escribir Apocalipsis. Primero, 3 cosas. Primero, escribe las cosas que has visto. Juan, quiero que escribas lo que acabas de ver en mí. Y eso lo tenemos en el capítulo 1. Pero después, Juan, vas a escribir las cosas que ¿qué? Las que son. ¿Y eso dónde lo va a escribir Juan? Del capítulo 2 al 3, que es lo que está pasando con las 7 iglesias. Y después, en la última categoría, Juan va a escribir las cosas que ¿qué? Que han de ser después de estas. Entonces, Apocalipsis es un libro fácil de dividir. Está dividido en 3 partes. Primero, Juan va a escribir lo que vio, que está en Apocalipsis 1. Después, lo que está pasando en ese momento, las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Y por último, lo que va a hacer después, del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Dice el verso 20, ya volvemos a leer, aunque ya nada más lo leemos.
de compromiso. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok, vamos a dar 15 minutitos de descanso para de regreso checar las 3 primeras iglesias y acabar. Capítulo 2, Jesús le va a empezar a dictar a Juan lo que quiere que le diga a sus iglesias. No les traje temario porque somos muchísimos, pero en mi temario yo le había puesto a esta sección la carta de Jesús para su esposa. La carta de Jesús para su esposa. Porque en Apocalipsis siempre se presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. De hecho, casi al final se presenta a la iglesia casándose con Jesús en las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el espíritu y la esposa dicen ven. Siempre presenta a la iglesia como con su identidad de esposa. Y nunca nos debemos de olvidar de eso, hermanos. Nunca nos debemos de olvidar de que nosotros como iglesia a veces nos podemos distinguir por aquellos que hacen la labor aquí en la tierra de lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia puede ser comparada con un cuerpo, la iglesia puede ser comparada con un edificio, bla, bla. Pero definitivamente la identidad que el Espíritu Santo va a resaltar al final de los tiempos es la identidad de esposa. La identidad de una esposa que está deseando que vengan por ella, deseando que llegue el día de su boda, deseando estar para siempre con su esposo, una identidad de novia, pues. Ahora, en el capítulo 2 y 3 vamos a ver mucho las emociones de Jesús, hermanos, porque Jesús le va a escribir a su iglesia lo que siente por ella. Le va a decir qué es lo que siente cuando están viviendo en este tipo de situaciones. Algunas iglesias están enfrentando la apatía. ¿Cuántos de aquí hemos estado en apatía? De repente estamos como muy encendidos y de repente ya no tenemos ganas como de orar, de leer la Biblia. Bueno, Jesús nos va a decir qué siente cuando nos ve así. De repente como iglesia estamos con un montón de broncas, ¿no les ha pasado eso? Como por todos lados hay broncas, todos se ríen de mí porque soy cristiano, en la iglesia hay puro chismes, como que ya no soportas todo eso. Jesús nos va a decir qué piensa de eso. De repente estamos consintiendo un pecado. ¿Qué piensa de Jesús de eso? Entonces, capítulo 2 y 3 es Jesús diciéndole a su esposa o a su novia qué es lo que siente acerca de ella. Entonces Jesús le va a dictar a Juan: escríbele a esta iglesia esto. Escríbele que si sale de eso yo sentiré esto, y escríbele que yo quiero que cambie. Entonces Apocalipsis 2 y 3 es la carta, las 7 cartas a las iglesias, y algunos han dicho que es el plan que Dios tiene en los últimos tiempos con su iglesia. Es decir, si ustedes leen del 6 hasta el 22, se darán cuenta que es el desarrollo del plan de Jesús con la tierra. ¿Qué va a hacer Jesús para limpiar esta tierra? Y vienen 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero si ustedes leen Apocalipsis 2 y 3, es el plan que Jesús tiene para edificar, para limpiar a su iglesia. Antes de querer limpiar la tierra, Jesús quiere limpiar a su iglesia. Se los vuelvo a repetir. Antes de hacer algo con la tierra, antes de limpiar la tierra, Jesús quiere limpiar a su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús espera a una esposa a su nivel, una esposa madura. De hecho, ese es el cántico de regocijo de los ángeles. ¡Hey! La esposa se pudo vestir de lino fino y se ha preparado para este tiempo. Alguna vez escuché a un predicador que dijo que Jesús no se va a casar en yugo desigual. Es decir, Jesús espera a una esposa igual de madura que él, hermanos. Ese es el reto. Y van a ver cristianismo muy crudo en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Nada más para darles una probadita, Jesús le va a llamar pecado a la primera iglesia que no lo ama con todo el corazón. Es como que Jesús está diciendo: no me estás amando con todo el corazón, arrepiéntete. Nosotros pensamos que pecado es pues no venir a la iglesia el domingo porque te quedaste a ver fútbol o no sé, cosas así. Pero Jesús dice que nos tenemos que arrepentir de no amar con todo nuestro corazón a Jesús, con pasión, de no estar en nuestro primer amor. Seguramente si yo les pregunto: ¿ustedes están en su primer amor ahorita? Les costaría trabajo alzar la mano porque, no, la verdad, no, creo que no. Bueno, Jesús dice que eso deberíamos de arrepentirnos lo más pronto posible de eso.
Y si les preguntara cuándo fue la última vez que estuvieron encendidos por Jesús, me dirían, no, pues cuando me convertí hace como 30 años. Pero Jesús dice que no deberías dejar de pasar ni un solo día en esa actitud de apatía, de pereza, ay, otra vez a la iglesia, qué fastidio. Hermanos, esto es cristianismo crudo y esto es lo que Jesús le tiene que decir a su iglesia. Entonces, capítulo 2, vamos a ver a la primera iglesia, son 7 iglesias. Para no detenerme tanto, les voy a decir 5 cosas que contienen todas las cartas, o a la mayoría de las cartas, porque son 7 cartas a 7 iglesias. La mayoría de las cartas se dividen de esta forma, se las voy a ir diciendo. Primero, van a encontrar una presentación de Jesús, un título de Jesús. Es como de, hey, yo, Jesús, te voy a escribir esto. Pero van a encontrar que en cada carta es un título diferente. Es como que una persona que al mismo tiempo que es maestro, es doctor, es padre, es no sé, es abuelo también. Un hombre puede ser esos 4 roles a la vez. De repente pueda escribir una carta para sus hijos y le pone, yo, tu papá, te mando a que hagas esto, ¿no? Pero de repente le manda una carta a sus alumnos de la escuela, ¿no? Oye, yo soy tu maestro, te mando que hagas esto, ¿no? O de repente le manda una serie de medicamentos para sus pacientes. Yo, tu doctor, te mando a hacer esto. Bla, bla, ¿no? O yo, tu abuelo, a ti, mi nieto. Bueno, Jesús tiene muchas facetas y a cada iglesia se le va a presentar con un título diferente, que la iglesia necesita recordar acerca de Jesús para arrepentirse de su pecado. Entonces, la primera cosa que van a encontrar en cada carta es que un título de Jesús, una presentación de Jesús, una identidad de Jesús. De hecho, vamos a leer el verso 1 si quieren de una vez para que se den cuenta de eso. Es Jesús diciéndole a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿En qué quedamos que era el ángel? El pastor, el guía espiritual, el líder. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es interesante que no le dice que le escribe a toda la iglesia, se le escribe al líder para que el líder la comunique, es una labor importante. Y les dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿quién es ese? Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿quién es ese? Jesús. Dice esto. Entonces se dan cuenta que todas las cartas empiezan así, con un título de Jesús. Si ustedes se van al versículo 8, se darán cuenta de lo mismo, y así en cada iglesia. Yo me voy a ir muy rápido, entonces les doy estos datos para que ustedes los estudien en casa. Acuérdense que quedamos de que íbamos a estarlo leyendo, íbamos a estarlo orando, y yo sé que Dios les va a mostrar cosas cuando el Espíritu Santo les esté ayudando a orar esto. Entonces, lo primero que contiene cada carta es un título de Jesús. Pero después, generalmente, no todas las cartas, pero la mayoría, Jesús les va a empezar a decir sus puntos fuertes. Entonces, segunda cosa que contiene la carta son puntos fuertes. Es como que Jesús les va a decir, hey, yo estoy al pendiente de las cosas buenas que estás haciendo. Yo conozco los sacrificios que haces. Yo conozco que digas sí cuando tu mente te está diciendo no. Yo conozco que te está costando trabajo, pero lo estás haciendo. Yo conozco tus luchas. Yo conozco que estás envuelto en un buen de chismes, pero sigues ahí. Yo conozco todo eso y no estoy descuidado de eso. Yo valoro eso. Por eso les decía al principio que no hay que tratar a Dios como un concepto, porque un concepto, un monumento ahí no comprende eso. Pero Jesús es una persona. Es como un papá viendo a su hijo y le dice, oye, estás saliendo muy mal en la escuela, pero si tú sacas 10, yo te voy a comprar una bicicleta. Ay, ahí el niño bien emocionado, ¿no? Y de repente de un 6 ya empieza a cambiar a un 8, luego a un 9, ¿no? Un 9.5, y de repente llega la boleta final 9.8. Le faltaban 2 décimos para llegar al 10. Y el papá pues no es tan cruel como para decirle, oye, te dije 10, ¿no? Es como, yo entiendo que de 6 pasaste a 9.8, o sea, yo entiendo tus luchas, yo vi que le echaste ganas, te voy a dar la bicicleta. Es una persona que siente. Y Jesús no es ajeno a lo que estamos sintiendo. Quiero que nos recordemos siempre eso, hermanos. Jesús no es ajeno a lo que estamos haciendo para su obra. 1 Corintios 15:58 dice que Jesús nunca se olvida de la obra que hacemos. Entonces nunca nos cansemos de hacer bien, porque Él lo está tomando en cuenta. Entonces se van a dar cuenta que en cada carta es Jesús diciéndoles, hey, yo conozco las cosas buenas que haces. Sin embargo, hay otra tercera cosa en las cartas, que son los puntos malos. Puntos malos.
Porque también hay cosas malas que Jesús quiere corregir. Jesús tiene una personalidad bien padre, porque no es una persona que se hace de la vista gorda ante las cosas que estás haciendo mal. Te las va a decir con mucha ternura. Primero te va a decir, yo conozco tus luchas, pero después te va a decir, hey, ten cuidado con esto. Está apagando tu fuego. De repente estabas corriendo con fuerza, pero te detuviste por causa de esto. Y quiero que lo quites. Y si tú no lo quitas, va a tener que pasar esto. Y se van a dar cuenta de Jesús confrontando aquellas cosas que están evitando que su iglesia camine. Entonces, tercer punto que les dije, los puntos malos. Hay otra cuarta cosa que aparece en las cartas, que es una instrucción. Es Jesús dándole a la iglesia la manera en la que puede salir de que está trabada. Yo, por ejemplo, me he sentido muchas veces trabado en mi vida espiritual, hermanos. Muchas veces. Y en esos momentos, sí recurro a mis líderes, sí recurro a esto, pero hermanos, siempre tenemos que recurrir a Jesús para que nos diga cómo podemos salir de ahí. Apenas Dios me ha estado hablando Proverbios 3, 5, y yo siempre le digo a Dios, ya enchuequé todas mis sendas, ahora tú enderézalas, porque yo ya no sé ni qué hice aquí, y ya hice un desastre, pero ayúdame a salir de aquí y endereza mis sendas, porque Jesús siempre nos instruye. Es decir, a pesar de que el ambiente se ve fatal, Jesús siempre tiene la solución. Y por eso va a dar una instrucción a cada iglesia como cuarto punto. Y como quinto punto, esta es mi favorita, Jesús les va a prometer recompensas a las iglesias si logran salir de eso que los está trabando. Y se van a dar cuenta que Jesús va a decir, al que venza, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida. Al que venza, yo le voy a dar una piedrecita blanca con su nombre que nada más él y yo conocemos. Y así un montón de recompensas. Y yo siempre digo esto, hermanos, las recompensas son la manera en la que Jesús nos va a dar las gracias. Es la manera en la que nos va a decir, hey, yo sentía esto cuando tú saliste de ese momento que estabas trabado. Yo te voy a dar esta recompensa porque yo valoro que me hayas hecho caso. Yo valoro que me hayas obedecido. Voy a recordar esto por la eternidad. Toma esta recompensa. Y después las vamos a ver cuáles son. Pero bueno, esos 5 puntos son los que contienen cada carta. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí los agarraron? Se los vuelvo a repetir. Primero los títulos de Jesús, después los puntos buenos, después ¿qué? Puntos malos, después la instrucción y por último las recompensas. Entonces vamos a empezar con Éfeso, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Esta es la presentación de Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2. Yo conozco tus obras. Es lo primero que Éfeso tenía que saber, que Jesús sabía todo el esfuerzo que Éfeso estaba haciendo por alcanzar a la comunidad que tenía alrededor. Éfeso era una ciudad súper inmoral, pero también era una ciudad súper famosa. Es como, en aquel momento era como una ciudad muy central, donde todos conocían dónde era Éfeso, donde todos viajaban hacia Éfeso, pero era una ciudad muy inmoral. Y Jesús le reconoce a la iglesia en Éfeso 3 cosas. Quiero que las notes. Primero les va a decir tu arduo trabajo y paciencia. Número 1, este es lo primero que le reconoce Jesús a la iglesia en Éfeso, su trabajo. Primero le reconoce Jesús a Éfeso su trabajo, que de acuerdo a lo que leemos era arduo y paciente. Es decir, en la iglesia en Éfeso no se cansaban fácilmente de lo que hacían. Hacían un montón de cosas, hacían un montón de eventos, tenían reunión de varones los lunes, de femenil los martes, de oración los viernes. O sea, hacían un montón de cosas, tenían escuelita bíblica de vacaciones, tenían misiones, tenían un montón de cosas, un montón. Y no se cansaban tan fácil, ¿eh? Era como que acabó un evento, pues vamos a empezar el otro. Y era como que no era fácil que el agotamiento los detuviera. Y es algo, hermanos, que a veces se condena mucho hoy en día. Por ejemplo, hay gente que dice, no, esos que hacen actividades, muchas actividades, no tiene sentido hacer tantas actividades. Bueno, aquí Jesús está reconociendo que eso Él lo valora en su iglesia. Que su iglesia esté activa, Jesús lo valora. Entonces, yo espero que no nos convirtamos en una iglesia apática a las actividades. Necesitamos ser una iglesia que está haciendo cosas. Sí sabían que Jesús está constantemente haciendo cosas nuevas, ¿verdad?
la iglesia debería estar haciendo cosas nuevas también, creatividad, debería estar haciendo actividades. Y esto es lo que estaba haciendo Éfeso, estaba alcanzando a la comunidad, estaba haciendo cosas adentro. Y Jesús les dice, hey, yo lo conozco, yo conozco eso que estás haciendo y me da gusto que lo hagas. Y hay una segunda cosa que también les reconoce, dice el verso 2, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, o sea, líderes con una actitud de jalar a gente, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, segunda cosa que les reconoce es su discernimiento. Primera cosa que les reconoce es su trabajo, pero segunda cosa que les reconoce es su discernimiento. Me encanta porque Jesús elogia esto. Jesús elogia que esta iglesia no soportara ni una pizca de pecado. Como que de repente había alguien ahí queriendo jalar a otros a ciertos pecados y la iglesia luego ¡pum!, los identificaba, pero así. No era una iglesia fácilmente engañada. No habían llegado gente que fingía y los movía. Era gente que tenía discernimiento. El rebaño estaba bien cuidado. En Éfeso lo cuidaban bien. Y entonces por ese lado no habían sufrido pérdida por líderes falsos, luego los identificaban y Jesús elogia esto, me gusta mucho. Pero en el verso 3 hay otra cosa que también les elogia, verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, tercera cosa que Jesús elogia es su fidelidad, Es decir, en el verso 3, Jesús les dice que ser cristianos les ha costado. Dice, hey, han sufrido. El estar haciendo tantas actividades, el tener que confrontar a gente que está queriendo dañar a las ovejitas, seguramente les ha costado. Han tenido que sufrir, pero hey, se han mantenido fieles. Ser cristianos activos y ser cristianos que confrontan les ha costado, pero se han mantenido fieles. Y a lo mejor va a seguir costando, pero ustedes siguen con una actitud de seguir sirviendo por amor de mi nombre. Y esta frase, yo quisiera que subrayaras esta frase, por amor de mi nombre, porque va a ser muy vital para que tú entiendas el verso 4. Porque todo lo que hacían eran por amor del nombre de Jesús. Es decir, les encantaba poner en alto el nombre de Jesús. Les encantaba que gente conociera el nombre de Jesús. Les encantaba eso, hablar de Jesús, que la gente conociera a Jesús. La bronca es que ellos estaban desconectando de su relación con Jesús. Aquí les va la diferencia. El verso 3 no dice que lo estaban haciendo por amor de Jesús. Lo estaban haciendo por amor a la fama de Jesús. Es decir, era una iglesia que ponía en alto el nombre de Jesús. Todos querían conocer a Jesús por esas predicaciones, por esos videoblogs que subían, y de repente la gente se estaba enamorando de Jesús gracias a la iglesia. Pero la iglesia, los ministros, estaban desconectados de Jesús. Hermanos ministros, yo soy ministro. Ministro es alguien que, pues eso, administra los misterios de Dios, lo que Dios quiere hablarle a la iglesia a través de personas, del servicio, bla, bla. Hermanos ministros, no es lo mismo hacer cosas por amor del nombre de Jesús que por amor a Jesús. Y necesitamos empezar a identificar cuando ya caímos en la trampa de hacerlo porque Jesús sea famoso o porque amamos a Jesús. ¿Está mal hacer las cosas para que Jesús sea famoso? No. Pero si ya nos desconectamos de hacerlo por amor a Jesús, ya caímos en la trampa. Tan le molesta eso a Jesús que miren lo que dice el verso 4. El tierno Jesús va a hablar. Verso 4, pero tengo contra ti. Ah, caray, ¿Jesús tiene algo contra su esposa? Pues sí, aquí dice que tiene algo contra su esposa. ¿Qué es lo que tiene en contra de su esposa? Que has dejado tu primer amor. Miren, aquí podemos conocer un montonal de cosas de Jesús. Porque un líder cualquiera, un líder allá afuera, en un trabajo o incluso dentro de la iglesia, se conformaría con que la iglesia estuviera haciendo actividades, ¿no? Y estuviera prosperando y estuviera haciendo cosas grandes. Y un líder cualquiera se conforma con eso. Y Jesús podría decir, qué padre que está funcionando la iglesia. Pero a Jesús no le importa si la iglesia está funcionando, si los que están trabajando no están enamorados de Él. Se los voy a volver a repetir. Hermanos, no importa qué tantas actividades estemos metidos en la iglesia. Básicamente yo vengo diario a la iglesia, hermanos, básicamente. Eso no le importa a Jesús si yo no estoy encendido por Él ahora. Tiene algo contra mí.
si mi corazón no arde de pasión por Él. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cómo es que Jesús se da cuenta de que alguien ha perdido su primer amor? Jesús luego lo identifica, ¿eh? Es algo curioso porque Jesús ya se había dado cuenta que esta iglesia había perdido el primer amor. Es interesante porque este es el único punto malo que tiene esta iglesia. El único punto malo de la iglesia en Éfeso es que su corazón no está apasionado por Jesús. Eso motiva a Jesús a escribirle una carta a su esposa. A Pablo lo motivaban muchas cosas para escribirle la carta a los Gálatas, a los Corintios. Aunque, hay un buen de broncas, voy a escribirle cartas. A Jesús nada más esta sola cosa, hermanos, quiero que les caiga el 20. Esta sola cosa fue razón suficiente para que Jesús quisiera decirle a su iglesia que tenía que arrepentirse. No podemos conformarnos con menos que amar con todo el corazón a Jesús, hermanos. No amar con todo el corazón a Jesús es un pecado para Jesús. Eso es cristianismo crudo. Yo sé que cristianismo nominal es, bailar es pecado, escuchar música mundana es pecado. Pero cristianismo crudo, cristianismo según Jesús, es que para Él, si tú no estás amando ahorita con todo tu corazón a Jesús, si no hay un corazón que esté apasionado por Él en emociones, en afectos, en que quieras pasar tiempo con Él, debes de arrepentirte. Mire lo que dice el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahí arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y yo sé que es bien común, a mí me pasa todo el tiempo, y abro mi corazón aquí y espero que les sirva esto. Es bien común intercambiar actividad por devoción. Como que a veces cuando me está faltando devoción, en vez de volver al lugar secreto, me vuelvo al ministerio. Como que creo que por estar sirviendo más, estoy más bien con Jesús. Ya fui el domingo a la iglesia, pues estoy bien con Jesús. Eso no funciona así. No es lo mismo devoción que actividad. Y con actividad incluso me refiero a venir a la iglesia. Devoción es una admiración por Jesús todo el tiempo. Y de repente nos conformamos con, ya fui a la iglesia. Es bien común intercambiar eso y tenemos que tener cuidado. ¿Qué puedes hacer cuando te encuentras ahí? Yo me he encontrado ahí todo el tiempo. Como que, Jesús, no te estoy amando con todo mi corazón. Este es mi primer ministerio y no lo estoy haciendo. Hay 3 pasos que nos da Jesús en el verso 5. Número 1, recuerda. Primer paso, recuerda. ¿Qué tienes que recordar? Recuerda, por tanto, ¿qué? ¿De dónde has caído? Jesús no quiere que recuerdes cómo has caído, porque eso es lo más común que hacemos, ¿verdad? Como que, sí me acuerdo esto, pero desde que hice esto ya no volví a mi primer amor. No, Él no quiere que recuerdes cómo has caído, porque eso te va a traer culpabilidad. Él quiere que recuerdes de dónde has caído, es decir, dónde estabas antes. Y si tú te das cuenta en la Biblia, todos los regresos a casa empiezan con recordar. Por ejemplo, el hijo pródigo, antes de regresar a casa, recordó dónde estaba antes. Es imposible. El primer paso no es arrepentirse, hermanos. El primer paso es recordar. Es como añorar esos tiempos. Y cada quien sabe lo que hacía en su primer amor, ¿verdad? Cada quien sabe si desde que recibías tu sueldo ya apartabas para el diezmo. Cada quien sabe si saturabas su día de alabanzas en el coche, en el estéreo. Cada quien sabe si llegaba a cierta hora en la noche o en la mañana y decías, no importa lo que esté haciendo, voy a platicar con Dios. Recuerda eso, de dónde has caído. Antes de que entraras al ministerio, ¿cómo era tu relación con Jesús? Yo duré como 2 años sin estar haciendo nada en la iglesia, simplemente siendo cristiano. Yo tardé como 2 años en agarrar un ministerio. Y a veces le digo, Jesús, quisiera estar luego así, simplemente tú y yo. A veces el ministerio me distrae, pero creo que son etapas. Te va llevando Jesús a lugares más profundos en tu comunión con Él. Amo el ministerio,
pero extraño cuando pues, no había tanta actividad en mi agenda y tenía la libertad de buscar a Jesús como antes. Entonces acuérdate de eso, de dónde has caído. Ese es el primer paso. Segundo paso dice, ¿y qué? Arrepiéntete. Entonces, muchos se quedan nomás en el primer paso, ¿verdad? He escuchado muchas predicaciones de este versículo y muchos predicadores nomás lo dejan en el primer paso y empiezan ahí a decirte, y empiezan como que a querer traerte la nostalgia de cuando era tu primer amor y bla, bla, y todos emocionados, sí, nos acordamos cuando íbamos a evangelizar y no sé qué tanto, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer amor me paré enfrente de mi salón y les empecé a predicar el evangelio a todos. Y eso nada más me trae nostalgia, pero no me arrepiento. O sea, debería de arrepentirme de decir, ay, tengo que predicar con más de nuevo la palabra. Entonces, no te quedes en el primer paso nada más. Es fácil simplemente recordar. Es necesario, pero que no sea solamente el primer paso. Tienes que arrepentirte. Arrepentirte es básicamente darte la vuelta, regresar, como el hijo pródigo regresó a casa. Y número 3, ¿cuál es el tercer paso? Haz las primeras obras. Es decir, empieza a hacerlo ya, desde ya. Dice, pues si no, ¿qué va a pasar si no pasa esto? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, quitar el candelero no quiere decir que pierden la salvación o algo así. Quitar el candelero es que Jesús va a quitar la luz de esa iglesia. ¿Te acuerdas que te dije que Éfeso era una iglesia que impactaba mucho, que hacía muchas actividades, que alcanzaba a los perdidos? Jesús dice, si no te arrepientes, si no cambias de actitud, tu influencia se va a acabar. Tu luz ya no va a resplandecer con tanto brillo. El mundo ya no va a conocerme a través de ti. Y creo que eso es lo que pasa con iglesias y cristianos que pierden su primer amor. Son iglesias apagadas, cristianos apagados, que por más actitud y más candela que le quieren echar, nomás ya no alumbran. ¿Por qué? Porque no están en su primer amor. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Éfeso. Si no cambias de actitud, ya no vas a hacer influencia. Verso 6, otro punto bueno. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ah, caray, ¿Jesús aborrece cosas? Pues aquí en el verso 6 dice que sí, que Jesús aborrece cosas. Pero me gusta porque lo que aborrece Jesús, la iglesia en Éfeso lo está aborreciendo. ¿Cuáles son esas obras de los nicolaítas? ¿Qué hacían los nicolaítas? Miren, es todo un misterio esto. No se sabe a ciencia cierta qué hacían los nicolaítas. Lo único que sabemos es que tiene que ver con liderazgo. O una de dos. O el liderazgo se estaba pasando de listo con las ovejitas, o las ovejitas estaban ignorando al liderazgo. Una de esas dos. Nicolaitas tiene que ver con liderazgo. Los comentaristas se pelean, algunos dicen que se estaban pasando de listos, estaban usando su liderazgo como para oprimir a la gente, o la otra opción es que la iglesia se estaba como deslindando del liderazgo que Jesús había puesto. Y bueno, cualquiera que sea de las dos, pues son dos actitudes incorrectas, ¿verdad? Que un líder ocupe su liderazgo como para oprimir, para esclavizar, o que una persona no se someta al liderazgo que Jesús puso. Y Jesús dice que aborrece eso, el desorden básicamente. Y verso 7 terminamos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que pudiera atravesar esta apatía, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, ¿qué va a pasar si la iglesia no vencía? Su candelero se iba a apagar. ¿Qué pasaba si sí vencía? Le iba a Jesús a dar de comer del árbol de la vida. ¿Cuál es ese árbol? Pues el que estuvo en el Edén. Ahí mismo dice en el verso 7, el que está en medio del paraíso de Dios. Y bueno, no me va a dar tiempo de explicar qué significa esa recompensa, pero básicamente tiene que ver con conocimiento de Jesús. Era la manera en la que Adán conocía más a Dios, a través del fruto de ese árbol, en el árbol del conocimiento de Dios.
Me atrasé demasiado, ya lo sé, pero le vamos a dejar hasta aquí. Solamente quiero dejarles esta reflexión, hermanos. Con Éfeso aprendemos algo que a mí me golpea mucho. Éfeso tenía dos cosas muy buenas. Tenía la doctrina correcta y tenía muchas actividades. Pero con Éfeso aprendemos que eso no es suficiente y eso no reemplaza un corazón encendido por Jesús. Ni la doctrina correcta ni las muchas actividades reemplazan un corazón encendido por Jesús. ¿A qué me refiero con un corazón encendido por Jesús? A un corazón que te mueve de tanto amor que tienes por Él. Apenas en la semana platicaba con una persona que me decía que no podía dejar de caer en un pecado. Me decía, es que de plano llega ese día y otra vez caigo en ese pecado. Y empecé a platicar con esa persona y ya cuando casi terminaba, él me dijo, sí, ¿verdad? Me hace falta fuerza de voluntad. Y yo le dije, olvídate de la fuerza de voluntad. Le digo, el amor es capaz de mover todo. Si tú conoces a Jesús, si tú inviertes en una comunión con Jesús, te prometo que no le vas a querer ser desleal. Y cuando llegue esa tentación, vas a estar tan enamorado de Jesús que tú vas a decir, yo no le quiero ser desleal a Jesús. Él es mi amigo, Él me ama y yo le amo a Él. Es algo parecido a un esposo que ama mucho a su esposa. La secretaria le coquetea. ¿Cuál es la base para que él no le responda a la secretaria? ¿La fuerza de voluntad? No, los hombres no tienen fuerza de voluntad. No tenemos fuerza de voluntad los hombres. Pero hay algo más fuerte, el amor que tiene por su esposa. Podrá estar más guapa, podrá ser más coqueta, podrá ser lo que sea, pero esa mujer no me conoce como mi esposa y yo no conozco a esa mujer como yo conozco a mi esposa. Mi esposa es mía y yo soy de ella y le voy a ser fiel a una relación. Eso es lo que motiva el poder vencer el pecado. Si tú estás apasionado por Jesús, ningún pecado te puede tocar. Si tú estás constantemente cayendo en un pecado, en chisme, en mentiras, en pornografía, en alcohol, bla, bla, es porque no te has enamorado tanto de Jesús. Todavía podría serle desleal. Pero cuando te enamores de Jesús, te prometo que no le vas a querer ser desleal. Y esa es la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, que te vas a enamorar de un hombre que te amó y te lavó de tus pecados con su vida, con su sangre. Y esa es la mejor manera de vencer el pecado a largo plazo. No hay otra, hermanos, no hay otra. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo. Te agradecemos porque sin Él nosotros no tendríamos ninguna razón para caminar en la vida. Él es por quien hemos olvidado nuestro pasado sucio. Él es por quien tenemos esperanza de que las cosas no van a acabar mal. Y Él es por quien tenemos la capacidad de vencer el pecado hoy. Porque nos enamora. Porque no le seríamos desleales después de tanto amor que nos ha mostrado. No tiraríamos la toalla tan fácil después de tanto amor que nos ha mostrado. Yo te pido, bendito Dios, que tú que tienes la revelación de Jesucristo y que nadie conoce al Hijo sino tú, empieces a traer revelación a mis hermanos y a mí de quién es ese hombre, de cuánto nos ama y de cuánto desea que estemos encendidos por Él. Llévanos a casa con bien, guárdanos, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La próxima semana terminamos de ver las 7 iglesias, hermanos, nos quedan 6 y pues los vamos a ver 6 en toda la clase. Que Dios les bendiga.